Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Casaña Meléndez y este es mi examen de Penología y Criminología. Esta vez hablaremos un poco de los representantes de la dirección sociológica y sus aportaciones a la criminología. Empezaremos por Enrico Ferri. Él nace en 1856 y muere en 1929. Él fue estudiante de Lombroso. Fue un político, criminólogo y sociólogo italiano, además estudiante de César Lombroso, mientras que este último investigaba sobre la antropología criminal. Enrico Ferri enfocaba sus estudios en las influencias sociales y económicas del criminal. Investigó los factores sociales y económicos. Sus investigaciones lo llevaron a postular teorías que tendían a utilizar métodos de prevención del crimen y no se enfocaba en los esfuerzos del poder punitivo en castigar a los delincuentes. Él fue uno de los fundadores de la escuela positivista. Enrico Ferri expuso los datos de la antropología criminal, que significa la historia natural del hombre delincuente. Demostró que el delincuente es un salvaje perdido en nuestra civilización. Es una variedad antropológica con existencia propia y representa las razas inferiores a causa de algunas degeneraciones, retornos o desarrollo insuficiente. El hombre que es delincuente es estudiado bajo dos aspectos, el orgánico y el psíquico. El orgánico son los datos craneológicos y somáticos, como la reacción fisiológica y la sensibilidad al dolor. Estos son el fundamento de la herencia criminal, y los datos psíquicos son fundamentales y son la insensibilidad moral y la imprevisión. El delincuente presenta variedades que pueden clasificarse. El delincuente se distingue del habitual al ocasional. Esta clasificación también tiene una subclasificación y es más completa y específica. Entre los delincuentes locos encontramos los afectos de imbecilidad moral, epilépticos, los natos, que son los salvajes, los habituales, que son corrompidos socialmente, los pasionales, que tienen temperamentos morales hipersensibles, y los ocasionales, que llegan a la delincuencia por incentivos externos. Las sanciones no deben ser exclusivamente penales, sino que satisfagan la exigencia de la higiene social, es decir, la prevención del delito. La escuela positivista reúne un sistema único de las sanciones preventivas, represivas, civiles, penales. Los medios preventivos son los policiales, los reparadores son los de la reparación, la remoción del estado antijurídico o la nulidad del acto. Los represivos son las penas ordinarias. Los disminutivos son los que tienen por fin expeler del cuerpo social los elementos no asimilables, y para establecer la forma de las sanciones se deben adaptar al caso en particular para poder tener en cuenta la peligrosidad del reo. Este Ferri consideró que las razones por las cuales el hombre es un delincuente son ajenas a la voluntad propia del individuo. El delito no existe, existen enfermedades que han heredado o que las adquirió en el transcurso de su vida. Alegó también que los sentimientos como religión, honor y lealtad no contribuían al comportamiento criminal, ya que estas ideas son complicadas para tener un impacto definitivo en la moral básica de las personas. Su teoría se resume al definir la psicología criminal como una resistencia defectuosa de las tendencias criminales y las tentaciones debido a una impulsividad desbalanceada que caracteriza a los niños y a los salvajes. La mayor aportación de Enrico Ferri a la criminología es la sociología criminal. Es considerado como el padre de la sociología criminal. Son los factores sociales los que van a ser fundamentales en la explicación del porqué de los hechos criminales. Para Ferri, la pena no es una venganza ni castigo, sino que tiene un fin y es la defensa de la sociedad, de acuerdo con el grado de peligrosidad de quien comete el delito. La sanción se debe ajustar a las características individuales de cada caso. La pena no es eficaz por ser dura, no implica una disminución de delitos. Lo importante de la pena es la adopción de sustitutivos penales. Los sustitutivos penales son las medidas de orden económico, político, administrativo, educativo, familiar. Son aquellos distintos de la pena que debe adoptar el Estado. La sociología criminal señala que hay factores sociales que llevan a la persona a actuar en contra de las reglas del bien común. Esta menciona factores como la familia, la escuela, la casa, la colonia en la que vives, la sociedad, etcétera. La sociología es el estudio de los delitos y de las penas en la colectividad. Así que este estudio de la criminal en conjunto
como fenómeno se origina en la sociedad y estudia sus factores de acuerdo a la influencia que tienen y los efectos que producen, estudiando las relaciones criminales que se dan en la sociedad. Ahora tenemos a Gabriel Tarde. Este personaje nace en 1843 y muere en 1904. Sociólogo, criminólogo y psicólogo social francés. Su mayor contribución la realizó en el ámbito de la sociología. Concebía como una relación basada en pequeñas interacciones psicológicas entre las personas. Las fuerzas fundamentales que producirían estas interacciones serían la imitación y la innovación. Su red intelectual empieza a constituir en el campo del derecho y de la criminalística, ganando puntos en esas ramas como las primeras ideas presentadas y por sus obras en la criminalidad comparada y en la filosofía penal de 1886 y 1890 respectivamente. En cuanto a su teoría de la imitación, es cuando la persona trata de aparentar lo que anhela ser, trata de reflejar sus deseos del querer ser y se basa en el prototipo o ideología, en este caso, que se propone de la parte en específico del caso, donde la mayoría de las personas tiende a seguir la moda o que ve que tiene resultados exitosos para poder tener una aceptación social. Dice que todos imitamos consciente o inconscientemente, ya que todos vivimos en una sociedad donde todos los individuos buscamos ser aceptados y por eso las personas buscan los prototipos que están a la vanguardia o a la moda. Hay tres etapas de la imitación: la repetición, oposición y la adaptación, que es igual al equilibrio. Se puede dar en la niñez, adolescencia o en la adultez. La oposición del conflicto, que quiere decir cómo los individuos no sabemos qué modelo imitar. Y así también tenemos dos tipos de imitación. La lógica, que es cuando imitamos a un individuo y sabemos que nos va a traer un beneficio. Y la ilógica, que es cuando no me doy cuenta si me trae beneficio o no. Esta parte de la obra de Tarde nació por su rechazo a las tesis de Durkheim, el sociólogo más influyente de esa época. Durkheim otorgaba una gran trascendencia a lo social, mientras que Tarde opinaba de la sociología que se basaba en dos conceptos creados por él, la imitación y la invención. La imitación afirma que el fenómeno social tiene su base en esta misma. Para el autor, que es Tarde, el fenómeno psicológico, motivo por el que su doctrina se denomina psicologismo sociológico, se produce por la relación mental que existe entre dos personas, siendo una de ellas el sujeto a imitar y la otra la que reproduce sus comportamientos. La sociología debe estudiar esta relación entre estos dos factores. Es un tipo de comunicación y no existiría el fenómeno social sin la imitación. La teoría de Tarde señala que todos los individuos al imitarse se están comunicando socialmente y de esta manera se basan en los comportamientos comunes imitados de las organizaciones y en las instituciones. En la imitación encontramos la lógica. Esta se desarrolla en el individuo conscientemente basándose en sus ventajas y beneficios. Y la extralógica sin ningún tipo de cálculo mental, sin pensarlo. Eso no significa que no pueda producir resultados positivos. La invención, que es la fuente del progreso humano, para Tarde solo el 1% de la población representa rasgos creativos. Él consideraba que si solo existiera la imitación, la sociedad no avanzaría. Por eso la invención es la fundamental para que el ser humano avance. Y la oposición, este es un papel importante en la evolución social del ser humano. Además de su teoría psicosocial de la criminalidad, este es uno de los ámbitos en los que Tarde dedicó su vida estudiando sus motivaciones psicosociales. Esta afirma que el delito se encuadra dentro del fenómeno de la imitación y se debe tomar en cuenta algunos factores, como la ruptura de la tradición moral del cristianismo, el éxodo del campo a la ciudad y la formación de culturas que él consideraba desviadas, como las mafias. Y ahora tenemos a Emilio Durkheim con la teoría de la anomía. Este es un concepto desarrollado en sociología y en otras ramas de las ciencias sociales para estudiar las desviaciones de conducta de un individuo y de la sociedad como conjunto. Esta teoría está ligada al estudio de los delitos y la criminalidad y sirve de punto de partida para hablar de las teorías de la tensión social y frustración. Es considerado como uno de los padres fundadores de la sociología como disciplina académica a finales del siglo XIX. Él considera a la sociedad como una encargada de integrar a los individuos que la forman para ofrecer un sistema de normas que regula su conducta. Este sistema social anómico es aquel que no se logra. Esa integración se debe proporcionar en un orden estable
que permita el debido desarrollo del individuo y del grupo en el que se encuentra. Este sociólogo decía que cuando el grupo está unido es capaz de desarrollar un marco normativo regulado de su comportamiento y orden, con límites para el individuo y la sociedad. Analiza el contexto histórico y socioeconómico que atraviesa la ciudadanía y habla de la anomia como un mal crónico de la sociedad. Es una fractura e incertidumbre que trae la modernidad, entendiendo por tal el profundo cambio en la estructura económica y social derivado de algunos factores como la industrialización y la división del trabajo. Este tiene un gran impacto para la sociología porque ha tratado de explicar las razones por las que un individuo desvía su conducta de las normas sociales, culturales y jurídicas en su marco social. Su impacto se observa en distintas corrientes que han abordado el concepto de anomia para desarrollarlo, ampliarlo o criticarlo. De esta manera, la criminología se sirve de la teoría de la anomia para explicar las razones por qué una persona decide cometer un delito, justificando su conducta en razones sociales y económicas más allá de las psicológicas. Y ahora tenemos a Erwin H. Sutherland y Donald R. Tracy, principio de la asociación diferencial. Estos comentan que para que exista el crimen se necesita reunir con algunas condiciones, como que los valores distorsionados, ignorados o negados por los criminales deben ser apreciados por la mayoría de la sociedad. El aislamiento de ciertos grupos hace que se separen de las normas de cultura global y entren en conflicto con la misma. La mayoría que marca la minoría de las sanciones y describe el proceso por el cual una persona llega a realizar una conducta criminal, de manera que puede ser el comportamiento criminal aprendido. El comportamiento criminal es en adherencia con otras personas por un proceso de comunicación y de esta manera se aprende en el interior del grupo restringido de relaciones personales. Además de que cuando esta conducta criminal es aprendida, incluye técnicas de comisión del crimen, y orientación de móviles, tendencias impulsivas, razonamientos y actitudes. Su asociación diferencial o teoría de los contactos diferenciales fue desarrollada por estos personajes. Se introdujo en el libro Principios de Criminología a partir de la quinta edición. Señalaban que las organizaciones sociales en contra de la ley son las que fomentan la conducta criminal y esta criminalidad se explica mediante un conflicto natural cultural que nace en la sociedad contaminada por clases desiguales, donde el sujeto tiende a asociarse más a alguna que otra y siendo un proceso normal de adhesión a grupos. Según las bases de esta teoría, el comportamiento criminal es aprendido, no heredado. Se aprende en interacción con otros sujetos a través de la comunicación y cuando adquiere la conducta por medio del aprendizaje criminal se realiza dentro de los grupos personales más íntimos. La orientación específica de impulsos y motivos es aprendida mediante códigos o modelos que le son favorables para infringir la ley. Los contactos diferenciales pueden ser diversos en cuanto a intensidad, duración, frecuencia y prioridad. Este proceso, mediante pautas, son delictuosas con su mecanismo de enseñanza y a pesar de que este comportamiento es expresión de diversas necesidades y valores, no son solo de las mismas, porque esta conducta es la expresión de todas esas necesidades. Ahora tenemos a Robert K. Merton. Este nace en 1910 y muere en 2003. Fue un investigador estadounidense. Su objetivo principal era que los estudios sociales fueran reconocidos como una ciencia en el campo de las mismas y se enfocó en desarrollar un nuevo método de indagación. Tenía como fin analizar la conducta de los individuos y la organización de las instituciones estatales. Este proyecto era examinar diversos grupos que habitaban en los estados y determinar que sus pensamientos y acciones variaban de esa manera. Se percibía que algunos de sus trabajos se centraban en las regiones periféricas. Esto ocurría porque los especialistas no escribían sobre sus acontecimientos cotidianos y entonces Merton tenía que estudiarlos por el oficio de los humanistas, observando las distintas costumbres de la población y estableciendo cómo surgían los conceptos de cultura e identidad. Quería institucionalizar un saber. Pretendía que se valorara la sociología como una materia académica. Él pretendía que las estructuras se basan en jerarquías y poder que definen los roles específicos en acción. El etos se constituye así en una generalidad de códigos sociales que operan en sentimientos y emociones que guían la acción. Ve la intuición, la corazonada y la adivinación como origen de ideas y a menudo ofrecen una base suficiente para elegir entre las ideas.
La estructura social en la producción científica encuentra como en la distribución de las recompensas y las posibilidades de comunicación en la ciencia como factores determinantes en la composición de una jerarquía social. En su metodología podemos pretender que elaboró las teorías sociológicas de alcance intermedio, que son restringidas y aplicadas a sectores concretos de la organización social. Y ahora tenemos a Franco Ferracuti y Marvin Wolfgang. Estos autores poseen componentes distintos porque su teoría es desarrollada una década después de las anteriores, pero también porque acentúa que se otorga a nuevos elementos que, de acuerdo con los autores, inciden en el aprendizaje de la conducta antisocial. Fue elaborada por ellos mismos después de examinar registros oficiales sobre homicidios en el área de Filadelfia y observar un análisis de carácter racial de las tasas de homicidio. Se concentraban de manera mayoritaria entre las minorías étnicas en comparación de la población blanca. Entonces ellos creían que la violencia se adquiere como una forma de adaptación a un determinado ámbito cultural, pero también dentro de un contexto ambiental en el que esos patrones de comportamiento, lejos de ser repudiados, son incentivados. Ahora ellos cuentan con unas subculturas que caracterizan el frecuente empleo de armas, adopción de rituales asociados con modelos machistas que demandan la respuesta violenta o la proliferación de insultos ante la menor provocación. Los principales postulados son que ninguna subcultura puede ser diferente a la sociedad de la que forma parte. Establece la existencia de una determinada subcultura de violencia. El potencial factor es la adopción de patrones asociados con la violencia en una variedad de situaciones y el empleo de la violencia que no necesariamente es asimilado como una conducta ilícita, lo cual explica que quienes se comportan de tal manera no padezcan sentimientos de culpa o remordimiento respecto de las agresiones que son cometidas por ellos. Ahora tenemos a Howard S. Baker y Dennis Champan con la teoría del interaccionismo simbólico. Esta teoría es una corriente que surge en la sociología y estudia la interacción de símbolos como elementos clave para comprender a la identidad individual y a la organización social. Sugiere que las personas nos definimos de acuerdo al sentido que adquiere el individuo en un contexto social específico. Se encuentra en sus orígenes el pragmatismo, el conductismo y el evolucionismo. Entre sus antecedentes también está la defensa de las verdades situadas y parciales. Este interaccionismo simbólico ha pasado por muchas propuestas y se reconoce dos grandes generaciones cuyas propuestas se conectan entre sí. Los inicios del interaccionismo simbólico con las acciones siempre tienen un sentido, es decir, que la identidad individual está siempre en conexión con los significados que circulan en un grupo social, dependiendo de la situación y de los lugares que ocupa cada individuo en ese grupo. Esta es una actividad que siempre tiene un sentido social y en otras palabras depende de nosotros y de nuestra capacidad de definir y dar sentido a los fenómenos individuales y sociales. De esto deriva que el individuo no es una expresión, es una representación, una versión de sí mismo que se construye y se descubre por medio del lenguaje. Toda persona tiene un carácter social, por lo que las conductas individuales deben ser entendidas en relación con las conductas grupales. La metodología es que el autor más representativo de esta teoría es Mead y son representantes de la Escuela de Iowa y la Escuela de Chicago. Estos son autores que han tratado de proponer algunas metodologías cualitativas e interpretativas para el análisis del discurso, el análisis de gestos y de imagen. Y la segunda generación, que es la vida social de un teatro. Esta es que la identidad es entendida como el resultado de los roles que adoptan un individuo en un grupo social, con lo cual también es una especie de esquema que se organiza de forma distinta dependiendo en cada situación. Es una perspectiva dramatúrgica que sugiere que los individuos somos un conjunto de actores porque literalmente actuamos nuestros roles sociales que nos tocan a cada uno y que se espera de nosotros según esos roles. Y por último tenemos que en México, Alfonso Quirós Cuarón y Héctor Solís Quiroga. Este dictamen de Quirós Cuarón
aseguró décadas al asesino serial Gregorio Goyo Cárdenas al demostrar que no se trataba de un enfermo inimputable. Muy joven se dedicó a descifrar la conducta delincuencial. En 1930 ya era parte del Servicio Médico Forense del DF, poco a poco fue ascendiendo, se interesó por la traumatología y la sexología. En 1940 ya era un doctor en criminología y entonces aquí viene el gran caso. Su salto a la fama en 1940, el revolucionario ruso León Trotsky es herido de muerte en su casa de Coyoacán y esa misma noche del atentado el juez Raúl Carranca y Trujillo visita a Quirós y lo invita a hacer el estudio de personalidad del atacante, quien dice llamarse Jacques Munard, junto con el perito José Gómez Robleda, que se enfrentan al magnicida. Monarch, que es el Cátaco, accede a que hagan el estudio de su personalidad. El proceso dura 6 meses. Los peritos conversan con él, juegan a las cartas, escuchan el relato de sus sueños y lo interpretan. Concluyen que, además de ser mitómano, Monarch no era quien decía ser. Identifican vínculos amistosos con el muralista David Alfaro Siqueiros y con una grabación del asesino y la ayuda de un especialista en fonética, echan por tierra la versión del asesino de Trotsky y así logran que pase años en prisión. Tardó una década Quirós Corón en determinar la identidad verdadera de Monarch. En Barcelona es donde halla la verdad, con huellas dactilares que el criminólogo llevó a Europa y que pertenecen a Ramón Mercader del Río, catalán, hijo de una notoria militante socialista. En México, en los años 40 y 50, es el escenario de crímenes brutales de investigaciones en donde interviene este personaje. Este criminólogo fundó el área de investigaciones especiales en el Banco de México para prevenir falsificaciones de papel o moneda. En ese campo, su rival fue Enrico Samprieto y esta pista siguió durante 8 años para el francés Alfredo Héctor Donadieu, quien se localizó después 8 años en Iztapalapa. Se le considera el padre de la criminología mexicana porque se convirtió en el primer mexicano que se graduó en criminología. Ya antes de obtener el título había participado en estudios de cárceles en centros penitenciarios, donde se utilizó métodos científicos para analizar diferentes personalidades que eran atípicas en los presos. Él afirma que el Estado debía procurar establecer políticas que permitieran rehabilitar a los reclusos, además de prevenir el crimen, teniendo en cuenta aspectos económicos, psicológicos, culturales y sociales. Su trabajo también logró que se construyeran nuevas unidades penales y se cerrara la prisión de Lecumberri. Falleció en 1978 y creó una licenciatura en investigación policial. Y bueno, eso sería todo. Espero que haya quedado claro y que no tengamos dudas acerca de estos personajes precursores de la sociología criminal.